Y una mirada personal sobre una tragedia familiar, de esas que muchas veces no pueden superarse. A eso apunta la documentalista del día de hoy, Flor. Así es, Guille. El documental de hoy trata sobre un tema que lamentablemente lo tenemos en agenda en el noticiero y es el femicidio. Y Femicidio es el nombre de su documental. Pero en este caso, la particularidad es que Mara Ávila, que es la directora, cuenta en esta película cómo fue el asesinato de su madre. O sea, en otras palabras, cómo es que te maten a tu madre. Tener un diálogo por teléfono, volver a querer hablar con ella y darte cuenta que ya no te responde, que ya no sabes más nada de tu mamá y que lo próximo que sabes es que el portero te dice: vi el auto de tu madre en Puerto Madero. Ahí fue donde la mataron. Una pareja a la que conocía hace muy poco. ¿Y qué hace Mara? Mara dijo: yo tengo que tratar de que esto, que es algo íntimo que me pasó en mi vida, transformarlo en algo social porque no me ha pasado solamente a mí. Entonces, con eso contó su propia historia. Lo vemos entonces, documentalistas, femicidio. Soy Mara, una porteña de clase media que decidió hacer un documental sobre el femicidio de su mamá, María Elena Gómez, Miss Mariela, que fue asesinada en Buenos Aires el 19 de julio de 2005. Mis padres se separaron y hubo mucho tiempo que yo no pasé con mi papá. No sé si quemó, tiró o qué, pero como que tenía re pocas fotos de ella con mi papá. Era una gran persona, una gran madre, que llevaba una sonrisa, que siempre te incentivaba a que siguieras para adelante. Trabajó desde chica, tuvo un padre que tomaba, una madre que hizo siempre diferencias respecto de su hermano varón. Decidió estudiar de grande, formarse como profesora de inglés y siempre estaba haciendo cursos, estudiando, le gustaba lo que hacía. De repente, chao, no está mi mamá. De repente tengo que hacer un montón de cuestiones para poder seguir con mi vida. Y de repente tengo que ser querellante en un juicio. La última vez que la vi a mi mamá fue cuando regresó por la tarde a saludarme. Porque se había olvidado una dirección, creo. No sé si dónde iba a bailar salsa o... Y bueno, nada, así como siempre, como corriendo y con energía. Contenta o al menos aparentando estarlo. Después le había escrito mientras volvía en colectivo a casa y ella no me había respondido. Yo sabía que había salido con este tipo y bueno, llegué a casa, me puse a chatear. Y entonces sonó el teléfono. Era Ramón, el señor que trabajaba en el garage donde mi mamá guardaba su auto. Me preguntó si yo sabía algo de mi mamá porque me dijo que le parecía que estaba viendo el auto en la tele. Yo le dije que no sabía nada de mi mamá. Y después volví a la compu. Me sonó el teléfono y ahí finalmente la prefectura me confirmó que mi mamá había muerto, digamos que la habían matado. Y bueno, yo lo que recuerdo fue como que me resultaba como una locura, ¿no? Y como una impotencia de... Nada, lo último que esperas en el mundo. En todo caso me hubiera gustado estar ahí para protegerla, no sé.
Me llevaron a la prefectura porque, bueno, había que declarar. Lo que ellos me preguntaban tenía que ver con la relación que tenía mi mamá con este tipo. Bueno, hablé sobre eso, que en realidad no tenía mucha información. Lo que dije fue que salían hace poco tiempo, que recordaba que yo había participado de una merienda, algo así, una salida que habíamos hecho casualmente a Puerto Madero. Me acuerdo que no me había gustado para nada cómo él la había tratado a ella. No sabía nada tampoco que le estaba sucediendo a mi mamá. Más allá de esta suerte de violencia verbal, no había visto nada, o sea, no. Bueno, y después tuvimos que ir con mi papá a la morgue a reconocer el cuerpo. La primera reacción es lamentablemente culpar a la víctima, ¿no? Como me había enojado con mi mamá y tenía bronca porque justamente yo le había dicho que no me caía bien este tipo. Empecé a buscar información que podía estar en mi casa y empecé a preguntar a amigas si tenían información sobre lo que le podía estar pasando a ella, leer sus mails. No sé cómo empezar a contarte algo porque ni yo salgo del asombro. Estoy tan choqueada que no puedo digerir esto. El tipo sale con un ataque de celos totalmente infundado y diciendo cosas de lo más hirientes. Esto ya había pasado con anterioridad y yo había puesto mi ultimátum. Si tu reacción se repite, terminamos, porque no puedo someterme a un tratamiento que no merezco. Bueno, el día del juicio, que fue el 23 de mayo de 2007, estaba toda mi familia y algunas amigas mías. Todas estas personas estaban en la sala de audiencia. Yo estaba en mi condición de testigo y además de querellante. La causa fue catalogada como un homicidio simple. La pena era de 8 a 25 años. Le dieron 9 años y le bajaron a 8. Intuyo una suerte de estrategia de que como que tuvo una emoción violenta. Este tipo era cana el que mató a mi mamá. Además, alguien que fue cana en los 80s da para sospechar. Y si yo no me hubiera encontrado en el pasillo de los tribunales con el papá de una compañera mía del colegio, que era uno de los psiquiatras asignados a la causa, posiblemente al tipo le daban 4 años. En ese momento no estaba el agravante de femicidio incorporado en el Código Penal. No se hablaba de violencia de género. Aquí estoy, un poco congestionada, un poco estresada, con una bolsita que ven acá, donde tengo una urna para poner mañana los restos de mi mamá. Lo único que sé es que hay que poner el cuerpo. Y vaya, si Mara le puso el cuerpo a esa situación tan dramática de saber que habían matado nada más y nada menos que a su mamá. Sí, puso el cuerpo, puso su voz, porque para ella es, bueno, como dice el documental, un caso, múltiples luchas, y hacerlo resignificó un poco su propia historia y la ayudó a sanar. Ella tenía 25 años cuando le pasó y su madre 53. ¿Cómo fue para ella trabajar con el material? Y fue muy duro, claro, porque es la directora de su propia historia y se encontró con muchas cosas de su mamá que no conocía. Cartas, algunas las lee en el documental, recordamos, es un fragmento están desarrolladas todas las cosas que encontró sobre su madre. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver completo en ese link que aparece en pantalla, QR, para verlo en su totalidad. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Guille.